Hola, soy Ismael Traoré. Yo soy mi campo también, a donde yo duermo. Sí. Lo que yo oye, que la gente estaba diciendo, que el policía también ha dicho la gente que yo he dicho que yo quiero vivir aquí, que yo quiero jugar pelota. Yo no digo a nadie que yo quiero jugar pelota. Yo no juego pelota, yo no voy a jugar pelota. Yo he dicho muchas veces, yo creo que la gente puede entenderlo. Yo pienso que la gente puede entenderlo. Yo no digo a nadie que yo voy a jugar pelota. Nadie. Yo no digo a nadie, yo no juego pelota, yo no digo a nadie que yo juego pelota. Yo no digo a nadie también que yo acabo de estudiar. Sí. Nadie que yo acabo de estudiar. Sí. Yo no digo a nadie que yo acabo de estudiar, yo no digo a nadie que yo juego pelota. Yo creo que yo he dicho muchas veces que también lo que ellos estaban haciendo, que él va a buscar un africano para hacer compromiso de eso. Yo no digo no, puede hacer, pero la realidad es la realidad. Lo que yo no va a decir, lo que yo no dice, que yo no puedo decir que yo ha sido. Nunca. Ellos han pedido, ¿cómo se dice? Receta ayer, sin mi permisión, con mi email. ¿Quién ha dado email? Sea ha sido todo. Sea ha sido todo. Si no, yo tenía mi cosa, ella está, busca mi cosa, ella está. Sí. Si yo quiero, antes yo pedí, ¿cómo se dice? Receta. Pero ese momento, porque yo no quiero problemas, que ellos tienen que dejar mi documentación. Sí, ellos tienen que dejar mi documentación. Que yo he dicho que no, que como yo quiero vivir aquí, que yo voy a jugar, que yo quiero jugar pelota. Yo no digo a nadie, eso, lo que ellos estaban haciendo, yo no digo a nadie. Eso es falso. Eso es falso. Eso es falso. Eso es falso. Si es eso. Ayer que yo he sido video en mi campo aquí, que yo quería ir a ayudamiento porque hay wifi là-bas que yo voy a poner. Yo he visto policía nacional y que policía guardia civil yo he pasado. Y ahí había una dentro que él está al lado que yo, él ha dicho con mierda, una mierda. Él ha dicho así. Es que si yo oye también que ellos han dicho que como que yo he dicho que yo quiero jugar pelota. Vosotros tienen que saber eso es compromiso. Yo no digo a nadie, la faso. Yo no digo a nadie. Sí. Ese policía ha dicho que es una mierda. Pero yo creo que policía no ha dicho eso, porque ya policía sabe que policía no se puede decir a alguien que alguien ha dicho lo que él no dice. No, porque ya ellos saben. También lo que yo he dicho, la gente que se va en Grecia, porque lo me dice que aquí es la gente de Grecia que está llenado de aquí. Y también yo he visto mucha en Grecia aquí. Pero lo que va en Grecia, no se puede decir que alguien ha sido algo que lo que él no hace, que alguien ha dicho algo lo que él no dice. Sí, eso no se puede. No se puede. Porque ellos profetas no han dicho eso. No han dicho eso. El Biblia no ha dicho eso. No ha dicho eso. Sí. Si él busca su dinero que me deja, yo no va a jugar pelota, que me deja, que busca su jugador. Sí, porque yo he dicho que yo no va a jugar pelota. Yo necesito saber, ya. Es lo que yo quiero. Yo he llamado al ministerio, que el ministerio me ayuda, pero a ese momento, Unión Europea es lo que yo pedí. Yo necesito ayuda de Unión Europea. Yo necesito eso. Unión Europea, yo necesito eso. Sí.
Si, je necesito eso. Que no, y ayer que policía ha dicho que yo soy hoy o que no sé, pero ese palabra yo no lo, porque es español. Cuando yo lo traducí, cuando yo cuando yo traducí también que yo no veo muy bien. Pero yo voy a traducir, yo voy a saber. Cuando yo voy a ir ahí, yo voy a saber. Yo voy a saber. Pero yo creo que yo no soy así. Yo adoro mi Dios. Ella. Ella. Pero yo necesito que la Unión Europea me ayude. Es lo que yo quiero. Porque España ha sido. España, yo he sido todo, pero ellos no quieren entender. Solamente ellos estaban, ¿cómo apel? Caliente mi vida. Mira lo que ellos han sido conmigo. Da mi documentación a alguien sin mi permisión. Eso es una cosa. Y lo que sale dentro, míralo. Lo que sale dentro, míralo. Hoy yo duermo en el campo, a veces yo no puedo dormir bien. Sí, yo no puedo dormir bien. Sí, yo no puedo dormir bien. Es que lo que ellos estaban diciendo, que yo he enseñado a la gente que España es racista. Yo no he enseñado a la gente. Lo que ellos estaban haciendo es lo que yo le enseño. Lo que ellos estaban haciendo es lo que yo le enseño. Yo no he enseñado a nadie. Yo he dicho que somos iguales. Yo creo que vosotros lo veis aquí. Yo he dicho que somos iguales. Tú te llamas así, yo me llamo así. Yo lo llevo a todo y toda como yo. Lo que yo no puedo hacer conmigo, yo no voy a hacer con alguien también. Pero lo que ellos estaban haciendo es lo que yo dije. Mira lo que ellos estaban haciendo. Ir ahí para cortar su mensaje. ¿Quién ha sido? Español, española, española. Que mentir que él te quiere, ella no te quiere. ¿Quién ha sido? Española. Española. ¿Quién ha sido? Española. Porque ¿quién ha sido? Española? También que manda a la gente te tira la pena. ¿Quién te ha tirado la pena? Española. Español. ¿Quién te ha tirado la pena? Español. Y también lo que estaba gritando aquí, lo que estaba manifestando de plan aquí, ¿quién estaba haciendo? Español. ¿Ah? Español estaba haciendo todo. ¿Qué yo ha sido? Ellos pueden me decir que yo ha sido. Que me llaman, me decir que yo ha sido. Si yo puedo dejar que yo lo deja. Sí. ¿Ah? ¿Ah? Español estaba haciéndolo todo. El que insulta, que ven aquí para insultar a la gente. El que estaba hablando y también ellos que appellent les gens cafards. Hein? C'est-à-dire, elle ne veut pas voir quelqu'un. Elle nous appelle les cafards. Et puis ils sont là à faire des plans. Ils sont là à faire n'importe quoi, n'importe quoi. Elle veut faire n'importe quoi, n'importe quel. Pour m'envoyer des problèmes. J'ai besoin d'aide de l'Union européenne. Parce que j'ai crié tout ce que je peux et comme appelle, ministère espagnol me aide. Ils n'ont pas fait. J'ai crié, j'ai dit le policier n'est qu'à m'aider. Bon, voilà ce qu'ils sont là dit. Et dit que le policier a dit que policier a dit que je dis que je coupe pelota que je quiero vivre aquí. Hein? Je ne dis pas nadie que je quiero couper pelota. Nadie. Mais que vivre aquí. Mais voilà ce qu'ils sont là à faire avec moi. Voilà ce qu'ils sont là à faire avec moi. Hein? Voilà ce qu'ils sont là à faire avec moi. Ce qu'ils sont là à faire avec moi, est-ce que c'est correct? Hein? Et puis, elle dit qu'elle s'en va à en Grèce, où il y a beaucoup d'Ingris. Elle s'en va, où il y a beaucoup d'Ingris, elle s'en va, elle s'en va, si elle quitte là-bas, voilà ce qu'ils sont là à faire.
envoyer enfants des gens en brousse et pour les maltraiter du tout, hein? Et pour les traiter, pour les insulter du tout, hein? Pour dire pour dire qu'il a fait ça, il n'est pas fait, hein? Est-ce que ça c'est bon, hein? Que non, que j'ai diminué les gens, qui, quelqu'un comme moi je vais diminuer les gens, quelqu'un qui n'a rien fait avec moi je vais faire ça. Tu vois, je suis parce que ici là, mon batterie est faible, c'est lumière éteinte, et que je suis quitté à côté de les gens, que je suis venu ici à part, si, mais je suis au campo ici. Et también, si j'ai fini, que je vais partir à Yudamento, que je vais prendre ça. Mhm, mhm. Et qui a envoyé les gens, voilà ce que l'Espagne a fait. Envoyer les gens, envoyer les gens pour insulter mes familles, envoyer les gens pour, pour me frapper, hein? C'est-à-dire pour couper mon dents, comment on appelle, mes lèvres là, pour couper mes lèvres là, pour me frapper, envoyer les gens. Qui a fait? Et qui a fait? Et c'est eux qui ont donné autorisation. C'est eux qui ont donné autorisation. C'est eux. Et qui sont là dit que non, que moi j'ai dit qu'ils sont racistes. Mais ce qu'ils ont fait, c'est ce que j'ai dit. Ce qu'ils ont fait, c'est ce que j'ai dit. Hein? Ce qu'ils ont fait, c'est ce que j'ai dit. Si. Que, et puis ils sont là fait, c'est-à-dire ils vont chercher autres Africains pour parler avec lui, pour faire ce genre de complicité avec lui. C'est ce qu'ils veulent faire. C'est ce qu'ils sont là, placés là, c'est ce qu'ils veulent faire actuellement. Mm-hmm. Il va chercher autre Africain par prégunter que non, non. Est-ce que je dis que non, je vais, comment on appelle, Union européenne me aide. Parce que j'ai demandé aide des ministères espagnols et policiers que tout le temps, ça n'est pas changé. Les plans n'est pas changé. Ils sont là faits. Mais ce que j'ai dit, ce que Dieu va faire, tout ce que Dieu va faire, c'est bien. Tout ce que Dieu va faire,